¿Quién fue Orígenes? ¿Qué doctrinas tenía? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía, y estamos con San Agustín de Hipona, contra origenistas. Bueno, es difícil estar en contra de alguien que tiene la misma afinidad religiosa que uno, ¿no es cierto? Sobre todo cuando se trata de acusar a alguien, no acusar, pero cuando se trata de refutar a alguien, ¿no es cierto? De un mismo bando. Y es este el caso, porque el señor Orígenes, chicos, era uno de los primeros padres de la iglesia, considerado padre de la iglesia, y San Agustín interviene en esto y lo refuta, porque no le parecen, ¿no es cierto?, algunas ideas que ha dicho Orígenes, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, así que sin más introducción, vamos allá. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que contestar es ¿quién era Orígenes? Bueno, no podemos decir que realmente existían origenistas, es decir, los que seguían la corriente de Orígenes, ¿ya? A pesar de que el título se llame así, ¿no es cierto? Contra origenistas. Pero sí podemos hablar de la vida del padre de la Iglesia Católica y su obra. ¿De quién podemos hablar? No es de los origenistas, sino que más bien del mismo Orígenes. Ese es su nombre, por cierto, chicos. Siendo discípulo de otro gran padre de la iglesia llamado Clemente de Alejandría, Orígenes fue uno de los más destacados cristianos de la Iglesia Católica Ortodoxa. Su padre fue Leonidas de Alejandría, quien lo educó en la filosofía helenística como también en la teología. De su madre no se tiene mucha información. Su ascetismo llegó a un punto tal, es decir, acuérdense de lo que hablamos del ascetismo con los priscilianos, ¿ya? El ascetismo es esta disciplina que pone el bien en el dolor, en el esfuerzo, en el trabajo duro, y el mal que es para los ascéticos, el placer. El placer es el mal y el dolor es el bien para el ascetismo, ¿no es cierto? Es decir, es todo lo contrario a los hedonistas, ¿no es cierto? Porque los hedonistas ponían el bien en el placer y ponían el mal en el dolor. Es decir, el mal es el dolor, ¿no? Usted no puede, digamos, ponerlo de otra manera. El mal es el dolor. En cambio, para los ascéticos, el bien era el trabajo duro, el dolor quizás, ¿no es cierto? Y el placer era el mal. Ahí estaba el mal y el bien en el dolor. Es básicamente eso. Y por lo tanto, Orígenes también adhiere a esta doctrina de los ascéticos, ¿no es cierto? El ascetismo, tal como lo hacía Prisciliano, ¿no es cierto? Que es la doctrina que fue condenada y fue considerada una herejía, que hablábamos anteriormente en el video anterior, que se llama contra priscilianistas. Este es contra origenistas, ¿ya? Por lo tanto, su ascetismo llegó a un punto tal que llegó a castrarse a sí mismo. Orígenes se castró a sí mismo para mostrar que por naturaleza no podría ser tentado por las pasiones del cuerpo. Sin embargo, esta acción no solo fue seguida por un ideal asceta, sino que también fue por un mérito bíblico que aparece en Mateo 19:12. Dice: porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres. También hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por el reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Mateo 19:12. En efecto, el eunuco es la persona que se castra a sí misma de manera temporal o permanente. Es aquel que recibe el reino de los cielos
si a sí mismo se hace eunuco? Orígenes propagó sus enseñanzas bíblicas centrándose en la exégesis de las Sagradas Escrituras. Fue admirado por muchos teólogos, como lo fue Ambrosio de Alejandría, entre otros que seguían su trabajo. Tuvo un problema con Demetrio de Alejandría, quien en un momento lo apoyaba, pero después se opuso rotundamente. De hecho, todas las críticas hacia Orígenes provenían de Alejandría, probablemente porque Demetrio se encargaba de difamar a Orígenes. Qué feo eso. En las otras provincias del imperio como Palestina, Fenicia o Arabia, la reputación de Orígenes era buena. Su amigo Heraclas de Alejandría, que luego fuera patriarca, ayudó a difundir la doctrina de Orígenes. Finalmente, Orígenes se asentó en Caesarea, Palestina, por cierto, donde no tuvo problemas en publicar sus escritos exegéticos. Sin embargo, en el imperio de Decio, una peligrosa peste se propagó por todo el imperio. La peste tomó la vida de 5.000 romanos en un día, cerca del año 260 después de Cristo. Decio creyó que la plaga se debió a un tipo de magia que fue causada porque los cristianos no lo adoraban a él como a un dios. Y a partir de aquí, el emperador proscribió a todos aquellos que se consideraban cristianos o eran justamente y efectivamente cristianos. Y esto nos tiene que recordar algo, chiquillos. Nos tiene que recordar algo. O sea, si usted ha seguido la serie de Filosofía Apuntes, algo le sonará el emperador Decio, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué suena el emperador Decio, chicos? En efecto, por la secta donatista, por los donatistas, chicos, que se consideraban, o sea, que eran cristianos y fueron atropellados, ¿no es cierto? Fueron asesinados, proscritos por Decio, que creía que esta plaga, ¿no es cierto?, se había causado porque los cristianos no lo adoraban a él como un dios. Orígenes no huyó de la persecución y fue capturado por las autoridades y torturado. Fue un duro acontecimiento para Orígenes, quien sufría estas calamidades a sus 66 años de edad, chicos. Pasando exactamente 3 años más, Orígenes muere a causa de las heridas de aquella tortura. Tuvo un destino tremendamente terrible. Bueno, Orígenes era un hombre muy parecido a San Agustín. Unía la filosofía más compleja con las Sagradas Escrituras, dando más prioridad a la filosofía que a las Sagradas Escrituras, eso sí. Y la doctrina de Orígenes es muy parecida a la de los filósofos, sobre todo a Platón. De hecho, tal y como lo dijera Platón, Orígenes divide la realidad en dos, definiendo a la materia como el mal y a las ideas como el bien. El hombre, al tener libre albedrío, es libre de elegir si quiere hacer el bien o quiere hacer el mal. Cada vez que va eligiendo la materia, está eligiendo hacer el mal, y cada vez que se acerca a las cosas inteligibles, el bien. Esta doctrina llevará a Orígenes a no hacer diferencia entre la ética cristiana y la ética filosófica. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y este mediador se llama razón, pues de ninguna otra forma podría comprenderse siquiera el concepto de Dios. Esta razón está subordinada a Dios, ya que esta fue la herramienta que Dios utilizó para crear todo lo que rodea al hombre. En otras palabras, el Logos creó el mundo bajo la omnipotencia de Dios. Una doctrina trinitaria. Orígenes era cristiano, se consideraba católico también. Había una doctrina trinitaria. Realmente en Orígenes no se vislumbra una teoría trinitaria, debido a que separa el poderío del Padre con el Hijo, además de distinguir al Hijo y al Espíritu Santo con Dios, lo cual rompe con el esquema trinitario. Por otro lado, Orígenes también separa el Logos de Dios, dándole total independencia fuera de Dios,
pero que Dios en cualquier caso podría ocupar. Por lo tanto, habrían como tres, si es que hubiera una trinidad, habrían como tres entes. Estaría Dios, estaría la razón y estaría el hombre. Bueno, y otro problema fue el resolver si Jesús era realmente humano o divino, teoría que más tarde presidirían los pelagianos, lo cual Orígenes lo dejó como un misterio más de las Sagradas Escrituras. Ya sabemos que en el Concilio de Nicea ya se dice que realmente Jesús era divino, pero Orígenes no vivió para ver el Concilio de Nicea. Recuerden que murió después de las torturas de Decio. ¿Ok? Orígenes, por las cosas que dijimos anteriormente, ni siquiera se destaca por eso. No se destaca por eso. Se destaca por una teoría que él impulsó que se llamaba la apocatástasis. Apocatástasis, que en griego significa restauración. Quiere decir que todos los pecadores y no pecadores se reunirán finalmente con Dios. Pareciera ser una buena noticia, pareciera ser una buena teoría. ¿Y qué significa esto? Simplemente la idea de que todos los pecadores y no pecadores volverán a ser uno solo con Dios. ¿Y qué consecuencias trae esta doctrina? Que si los pecadores hicieron algo malo en sus vidas, entonces podrán ser buenos una vez se purifiquen, lo que llevaría a pensar que el infierno no es eterno y que el castigo es solo una especie de panacea nomás. En otras palabras, nadie se tendría que preocupar de ser malo, pues todos finalmente estarán con Dios, los buenos y los malos. A pesar de que pareciera buena, también parece lógico, pues todos terminan en Dios y Dios está en todas partes, por lo tanto todos terminamos en Dios. Iniciamos y terminamos con Dios. Ahora, esta es la teoría cúlmine de Orígenes, ¿no es cierto? Es la teoría más conocida y la teoría por la que se le va a conocer en cuanto a una herejía. Sí, chicos, una herejía. Y ahora tenemos la refutación de San Agustín. San Agustín no está de acuerdo con el planteamiento de Orígenes y sobre todo está en contra de la apocatástasis. Como dijimos anteriormente, si existiera esta apocatástasis, entonces ningún sacramento y ningún esfuerzo por ser buenos valdría. Si todos van a ir al final con Dios, entonces ¿para qué hacemos tantos sacramentos y tantas cosas? Además de esto, la teoría de Orígenes implica algo aún más significativo, que sería decir que realmente nuestra vida tiene fin. Es decir, que finalmente acabamos nuestras vidas con Dios, el cual al mismo tiempo tendría comienzo y fin. No obstante, San Agustín está en total desacuerdo con esto, basándose en la Biblia, en el Mateo 25:41. El Mateo 25:41 dice lo siguiente: aquellos irán al fuego eterno, pero los justos a la vida eterna. El concepto de mérito es algo que no se puede transar en el cristianismo, ya que de otra forma no se distinguirán los buenos de los malos. Pero por eso también Dios otorgó al hombre el libre albedrío. En consecuencia, tanto el cielo como el infierno son eternos, y dependerá del mérito del hombre, o más bien de Dios, porque toda obra buena es de Dios y no del hombre. Dependerá, ¿no es cierto?, de su fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De eso dependerá, ¿no es cierto?, que el hombre tenga la vida eterna. Y esto es contra origenistas, chicos. Todas estas herejías, chicos, bueno, que se consideraban herejías, van a tener asidero. Van a tener asidero. Las teorías de Orígenes también va a tomar asidero. Va a tomar asidero. Con filósofos posteriores, como vamos a ver. De hecho, vamos a ver la filosofía de Orígenes, sobre todo la teoría de la apocatástasis. La vamos a ver en detalle más adelante, así que no se preocupen. Por ahora, chicos, hemos terminado con todas las herejías con las que San Agustín estuvo en contra. Estuvimos en contra de los maniqueos, de los donatistas, pelagianos, priscilianistas, arrianos
y origenistas. 6, chicos, y eso sin contar a los académicos, ¿no es cierto?, que eran los platonistas, pero los herejes cristianos, ¿no es cierto?, ya los hemos contado. Y ahora nos espera un libro monumental, chicos, nos espera un libro enorme. No sé cuándo lo voy a terminar en podcast, porque lo tenemos listo en el blog. Usted lo puede visitar, ya está listo en el blog, es llegar y acceder y ver el libro entero, que está sintetizado. La ciudad de Dios, chicos. Les adelanto, es una obra monumental, es una obra de 21 capítulos, larguísimo, así que ese podcast quizás va a durar mucho tiempo. Si las confesiones nos tomó 3 horas, la ciudad de Dios nos va a tomar mucho más. Pero ya alguien había pedido, ¿no es cierto?, que hiciéramos la síntesis de la ciudad de Dios, y la vamos a hacer sin ningún problema. Bueno, chicos, y si les ha gustado el podcast, den like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción. Cuídese,